Bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Pablo Garzón. Soy del programa de tecnología en desarrollo de software del CEA José Acevedo Gómez y en esta presentación vamos a hablar sobre las estructuras de programación. Comenzaremos hablando con lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos que se tienen que seguir para darle solución a una problemática o llegar a un objetivo que se planteó anteriormente antes de iniciar este proceso. Pero esta terminología es muy general. Cuando nos enfocamos en la programación, sigue siendo lo mismo, pero con algunos cambios. O sea, también es una serie de acciones o datos que se tienen que organizar de una manera indicada según lo dicta el lenguaje de programación para darle solución al problema o llegar al objetivo que se planteó al inicio o anteriormente. Y para ejemplificar lo que es un algoritmo en programación, utilizaremos estos tres ejemplos de algoritmos de programación en Python. Desde el más conocido y sencillo, que es solo imprimir en pantalla el hola mundo, digamos, ya teniendo idea de lo que es imprimir en pantalla, uno de lectura de lo que escribe el usuario y volver a imprimir, como por ejemplo este que se le pregunta al usuario, hola, ¿cómo te llamas? Después, según lo que escriba el usuario en la consola, se le volverá a saludar y le dice, hola, el nombre que ingresó el usuario, ¿cómo estás? Para volver a imprimir este nombre que ingresó el usuario, lo único que se hizo fue lo que ingresó el usuario, se asignó esta variable, el nombre de usuario, y aquí en la nueva impresión se le dice hola, lo que se está en la variable nombre de usuario, ¿cómo estás? Otro ejemplo simple de algoritmo podría ser este, donde utilizamos las variables a, b y 3 que se le asignaron diferentes datos. A la variable a se le asignó el dato 5, la variable b se le asignó el dato 3 y a la variable c se le asignó el dato 7. Después podemos ver que se suma el dato A más el dato B y esto es igual a Z. Y 5 más 3 da 8. Después decimos que C menos Z es igual a X. O sea que 7 menos 8 es igual a menos 1. O sea, X equivale a menos 1. Estos son tres ejemplos de algoritmos simples en Python. Ya identificando lo que es un algoritmo simple en Python, vamos a hablar lo que es un algoritmo condicional. Un algoritmo condicional dicta que según una acción hecha por el usuario o según algo pase, tomará una decisión o hará algo. Un ejemplo, si hace esto, se irá por este lado, si hace otra cosa, se irá por otro lado, y si no hace ninguna de las dos cosas, pues se irá por otro lado o hará otra acción. Eso es una condición, que según lo que haga, hará una acción. Entonces, por ejemplo, tenemos esta ejemplificación de un condicional, de una pregunta que se le hace al usuario, que es, ¿te gustó la exposición de artes? Después, lo que ingrese el usuario se asignará a la variable respuesta. Y acá tenemos nuestro condicional. Decimos, si la respuesta es igual a sí, se irá por este lado, pero si la respuesta es igual a no, se irá por este lado. Tenemos dos condiciones. Una condición es que si la respuesta es igual a sí, se le preguntará por qué te gustó. La otra condición es que si la respuesta es igual a no, la pregunta que se le hará es por qué no te gustó. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es un condicional en Python. Ahora seguiremos con los ciclos. Y para comenzar con los ciclos, comenzaremos con lo que es el ciclo for. El ciclo for, como tal, es una interacción o un bloque de código que se ejecutará varias veces, pero a un número determinado de veces que nosotros decidamos o que le asignemos un número de veces según la respuesta de un usuario, podría ser. Para ejemplificar lo que es un ciclo for, tenemos este ejemplo que se le muestra al usuario en pantalla, este mensaje que dice, escribe los datos de manera ordenada. Entonces acá comenzamos nuestro ciclo for con nuestro contador i en un rango de 1 a 8. Entonces, ¿esto qué significa? Que va a haber una numeración desde 1 a 7. Entonces, lo primero es que se le muestra, esto dice dato, número,
el contador que comenzará desde el 1 y terminará en 7, después se le pone este igual y el usuario ingresará ahí su primer dato, después se le mostrará otra vez el mismo mensaje, pero la diferencia es que este contador aumentará una unidad. Entonces, si comenzó en 1, ahora seguirá con el 2 y seguirá con lo mismo. Dato número 2 igual y el usuario ingresará así el siguiente número. Esto se repetirá un número de veces, que en este caso serán 7 veces. Eso es lo que hace como tal un ciclo for, repetirse un número de veces que podemos nosotros elegir o que se ejecute un número de veces según una respuesta de usuario. Para seguir hablando de los ciclos, ahora hablaremos del ciclo while. El ciclo while es un ciclo infinito que se ejecutará de manera infinita hasta que la condición con la que se inicializó se declare de manera contraria dentro de su bloque. Eso significa que si el bloque while se inicializó con una variable en verdadero, para salir de él se tiene que declarar como falso. Por otro lado, si se inicializó como falso, se declarará dentro del bloque para salir como verdadero. Para ejemplificar esto, tenemos este ejemplo de un while donde comenzamos con la condición de nombre condición y se le pregunta al usuario, ¿te gustó la exposición de artes? Después, la respuesta del usuario se asigna a la variable respuesta y se hace una comparación. Entonces decimos, si la respuesta es igual a sí, la condición, o sea, con la que se inicializó el while, se declarará como falso y saldrá del bloque while, porque la condición está como verdadera. Por otro lado, si la respuesta es igual a no, también se declara la condición como falso y saldrá del bloque while. Por otro lado, si no responde ni sí ni no, si responde alguna otra cosa, entonces se ejecutará el else y se le imprimirá en pantalla al usuario, por favor responda sí o no y se ejecutará el bloque while de nuevo. ¿Qué significa esto? Que este bloque while se ejecutará una y otra vez de manera infinita hasta que el usuario responda sí o responda no. Si responde alguna otra cosa, se irá por el else y le seguirá mostrando el mensaje que dice por favor responda sí o no. Ahora hablaremos de un ciclo que se llama do while, que es muy parecido al ciclo while, pero la diferencia de este es que revisa si la condición es verdadera al final. ¿Esto qué significa? Que se ejecutará por lo menos una vez el bloque de código que se tiene por dentro antes de continuar. Entonces, para ejemplificar esto, pondremos este ejemplo. Entonces, se inicializa con el do y se le pregunta al usuario, ¿desea otorgar permisos de teclado? Entonces, se asigna la respuesta del usuario a la variable respuesta y con el while se hace, si la respuesta es igual a no, entonces se volverá a ejecutar el código. Por otro lado, si la respuesta no es igual a no, continuará. O sea, en el caso que sería, por ejemplo, si fuera igual a sí, entonces le dice el programa, gracias por otorgar el permiso. Por otro lado, como dijimos, si es igual a no, se ejecutará otra vez y le preguntará, ¿desea otorgar permisos de teclado? Y esto seguirá de manera infinita si se sigue respondiendo no. Terminando con los ciclos, ahora hablaremos sobre las listas. ¿Y qué son las listas? Podríamos definir las listas de manera sencilla como unas variables, pero en las cuales, a diferencia de las variables como tal, podemos almacenar más de un dato. Y podemos almacenar los datos de maneras según el orden, según algún tipo de carácter. Bueno, eso ya es una cuestión interna del orden de las listas. Pero la cuestión de las listas es que nos permiten almacenar varios datos. Entonces podemos poner el ejemplo de este que creamos una lista que se llama listas de compras. Y entonces le preguntamos al usuario, por favor ingrese los productos que va a comprar. Entonces el usuario ingresa un producto y ese producto lo asignamos a la variable producto. Después de eso, la variable producto se ingresará a las listas. ¿Cómo hacemos esto? Entonces decimos listas de productos, abrir, o sea, abrimos las listas de productos e ingresamos el valor que está dentro de la variable producto. Esto se podría ejecutar una y otra vez, digamos, con un ciclo while y después completarlo para finalizar, no sé, con un condicional, no sé, pero la base de las listas es esto. El dato lo ingresa el usuario y después se abre la lista y se ingresa
ese valor o ese dato a las listas y eso se seguirá almacenando en esta lista que se llama listas de compras. Para terminar, ahora hablaremos sobre qué son las funciones. ¿Y qué son las funciones? Las funciones son unos bloques de código que se crearán al inicio del programa y que se podrán invocar en varias partes del programa sin necesidad de poner todo el bloque completo. O sea, nada más se utilizará su nombre asignado a esa función y se ejecutará. Entonces, ¿cómo funciona una función? Entonces, ponemos def y ponemos el nombre de esta función, que por ejemplo en este caso será pregunta de ordenamiento numérico y se escribe dentro de este bloque, escribe los datos de manera ordenada y se ejecutará en este caso un ciclo for, que fue el ciclo for que vimos anteriormente, que con este contador se contará una, dos, tres y cuatro hasta siete y el usuario ingresará unos datos. Esta será la función que se utilizará. Entonces, ya teniendo nuestra función, ¿qué es lo que uno hace para poder invocarla? Entonces, se utiliza esta línea de código, que se puede utilizar en cualquier parte del código si nosotros creamos nuestra función al inicio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces estoy en cualquier parte del código y ejecuto pregunta de ordenamiento numérico y el paréntesis, que así es como se llama nuestra función, pregunta de ordenamiento numérico, y se ejecutará este bloque que tenemos aquí en la parte donde yo ponga esta línea de código. ¿Qué nos permite esto? Bueno, tener un código más limpio, sin necesidad de estar repitiendo una y otra vez una misma función. Entonces, podemos crear una función al inicio e invocarla en varias partes del código en la que necesitamos utilizar esa función. Llegando al fin de esta presentación, vamos a dar unas conclusiones sobre todas estas estructuras de programación que hemos expuesto anteriormente. Estas estructuras de programación, digamos que son la base para poder hacer cualquier programa que queramos hacer, en este caso en el lenguaje de programación del que estamos hablando, que es Python. Entonces, con esta base y la combinación de estas, podemos hacer diferentes programas. Podemos hacer, digamos, no sé, un programa que necesite eh, que los usuarios ingresen algún dato y entonces para eso necesitamos que se realice de manera infinita. Entonces para eso podemos, por ejemplo, utilizar un bloque, un ciclo while y necesitamos que dentro de ese ciclo while, por ejemplo, responda a una cosa y que si la respuesta no es esto o no es esto, entonces que responda a otra cosa. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar un condicional como el if else, bueno, etcétera. La combinación de todas estas funciones y estructuras de programación nos van a permitir hacer programas estructurados y poder utilizar el lenguaje de programación de Python. Por último, me gustaría agradecer a las personas que llegaron a esta parte del video y pues muchas gracias por su atención.